Buenos días. Imaginemos por un momento que somos unos jóvenes rozagantes que no nos habíamos interesado hasta ahora mucho del tema religioso, de la existencia de Dios. Fuimos indiferentes hasta que vimos el primer video de este canal y dijimos, qué bueno que está el tema, quiero conocer a Dios, quiero salir en su búsqueda. En el mundo racionalista, iluminista en el que vivimos, cualquiera le diría a un muchacho como estos, aquí tienen, léanse la Santa Biblia, léanse el texto sagrado, esto es palabra de Dios revelada, aquí tienen todo lo que necesitan conocer. Si el muchacho en cuestión vive en un contexto islámico, bueno, sus mayores le pasarán un Corán, si es judío le pasarán una Torá, textos sagrados. Ahí tenés todo lo que tenés que saber. Desde ya que sí, que está bueno el estudio, ¿no es cierto?, de los textos sagrados, la comprensión cabal de la palabra de Dios, pero no alcanza con la razón para tener un genuino conocimiento religioso. Inclusive me parece a mí que el acercamiento a los textos sagrados debiera de ser posterior. El primer conocimiento para una persona que recién inicia el camino de búsqueda de Dios, el más rico, el más prolífico, ha de ser en el campo de la experiencia. Es en el mundo, primeramente, que se conoce a Dios. Si no reconoces a Dios en el mundo, poco te van a decir los textos sagrados por más verdad revelada que sean. Hay varias formas de emprender la búsqueda de Dios. Nadie dice que uno no sea la lectura de los textos sagrados, el entendimiento racional de esos textos. Pero por de pronto tenemos este otro, el del campo de lo experiencial, que decimos tiene que ver con salir al mundo y a reconocer a Dios en el mundo. Se ha dicho, se conoce que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero toda la naturaleza, todo el cosmos, toda la creación está hecha a semejanza de Dios. Entonces el hombre está hecho a semejanza de Dios porque es parte de esa naturaleza, de ese cosmos, de ese universo. Además, a diferencia de todos los demás componentes de la naturaleza, el hombre está hecho a imagen. En otro momento vamos a ir a ese discernimiento, que es estar hecho a imagen, que es estar hecho a semejanza de Dios. En su libro Sermones, San Agustín decía, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden, ve, nosotras somos bellas, su belleza es una profesión, entre paréntesis, confesio, y estas bellezas están sujetas a cambio. ¿Quién las ha hecho sino la suma belleza con mayúsculas, no sujeta a cambio? Bueno, aquí San Agustín nos está llamando a salir al jardín, a contemplar el cosmos, a mirar el cielo, a mirar las plantas, a mirar a los animalitos, que todos están hechos a semejanza de Dios. ¿Quién creó el mundo con todo lo que está a nuestro alcance, a nuestra vista, y como no puede ser sino a semejanza de su creador? Este salir al mundo, a relacionarnos con la naturaleza, con la creación de este modo, implica actitudes tales, acciones tales como la contemplación, la meditación, que generalmente tenemos una idea de estas nociones como algo pasivo, ¿no? Contemplar, meditar, es sentarse a que algo llegue a uno. Yo creo que no, yo creo que son acciones muy motorizadoras, el contemplar, el meditar acerca de las cosas. Primero contemplar desde ya, después se medita. No se puede meditar sin haber contemplado. Más tarde va a haber tiempo para acercarse al texto sagrado y leerlo, y entonces la concomitancia, después de haber experimentado en el mundo, la concomitancia de lo leído va a ser mucho más relevante, mucho más significativa, más rica. De otro modo, imaginemos qué ocurriría con una persona analfabeta que no sepa ni leer ni escribir, que no tenga acceso, dado su contexto, a textos sagrados de ninguna índole. ¿No tendría entonces esta persona posibilidad de conocer a Dios? No, de ninguna manera. Generalmente me parece a mí estas personas incultas,
no saben leer ni escribir tienen una mayor predisposición al contacto con lo divino, dada su calidad en la relación con su entorno, ¿verdad? El hombre de manera inherente, de la misma manera que decimos que hay un sentido religioso que es inherente a la naturaleza humana, pero ¿qué conlleva, qué comporta este sentido inherente religioso? Bueno, naturalmente el hombre tiene una apertura a la verdad y a la belleza. Todo hombre, todo ser humano tiende, incluso inconscientemente, a la búsqueda de la verdad y de la belleza. El hombre nace con un sentido de bien moral, con un sentido de libertad, con una voz de la conciencia. El hombre nace con una aspiración al infinito, a la eternidad, a la dicha. El hombre quiere ser feliz. El hombre, el ser humano, las mujeres también. Nacemos para ser felices, buscamos esa felicidad. A veces pasa que no sabemos muy bien ni cómo ni dónde, o el entorno nos confunde, nos promete caminos de felicidad que no son ciertos, por lo tanto son falsos, objetivos de felicidad que tampoco son ciertos. En estas aperturas que tiene la naturaleza humana, el hombre, el individuo humano, va percibiendo signos, sensaciones de su propia alma. De este modo el hombre puede empezar a percibir que comparte su participación en el marco de la creación con la presencia viva del Creador. Empieza a percibir que se encuentra en estado de alianza. Dios se revela en esa semejanza creador-criatura, creador-creación. De cualquier manera, el acceso, cuando dije Dios se revela, el acceso al conocimiento de Dios a través de la revelación es muy gradual. Por de pronto vemos que se nos revela en su semejanza, creador-creación, pero digo, este acceso al conocimiento de Dios a través de la revelación es posterior, es una tercera forma de conocer a Dios, es gradual, como decía, y merece un capítulo particular. Acerca de los problemas de la razón o de limitarse nada más a la capacidad de la razón, a la capacidad intelectual. Es interesante lo que en su momento dijo el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis. Habla del tema. Dice, a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede, es interesante esto de los malos deseos nacidos del pecado original. En definitiva, ¿qué era, de qué trató el pecado original? ¿Cuál fue las consecuencias y las causas de ese consumir del fruto prohibido? ¿Qué es el fruto prohibido? La manzana, el fruto del árbol de la sabiduría, ¿no es cierto? El conocimiento de Dios implica saber a Dios, pero no se sabe arrancándole a la sabiduría sus frutos. Bueno, acá hay una cuestión simbólica que en su momento analizaremos. Sigue el texto y ya te concluye. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad, o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. De esto se infiere que, desde lo que tiene que ver con la experiencia en la búsqueda, de la que hablábamos anteriormente, y la lectura de los textos sagrados, resulta necesario una intervención del tipo de la revelación. Siempre los temas más importantes en el campo de lo cristiano se da por tríadas. En lo que hace al conocimiento de Dios, el campo de la experiencia, la lectura, el estudio y la revelación.
Decíamos que en el campo de la experiencia se nos revela Dios. Perdón, me interrumpieron en la grabación. Estaba diciendo, todo lo importante en el marco del cristianismo se da por tríadas, en lo que hace a la búsqueda de Dios, al conocimiento de Dios, también se da por tríadas. Incluso se pueden dar de manera simultánea, o seguramente se dan de manera simultánea. Y decíamos, en primer orden tenemos el campo de la experiencia de Dios, ese reconocimiento de la semejanza entre el Creador y la creación, y reconocernos parte constitutiva de esa creación. El estudio de los textos sagrados, la palabra de Dios, y a la vez confiar en que Dios se revela tanto en el texto sagrado como en su obra consumada, en su creación. Insistimos con que el fenómeno de la revelación divina se da en gradaciones, pero desde el primer momento, a través de la contemplación, de la meditación, podemos percibir que Dios se nos está revelando. Volviendo a la idea, a la figura del jovencito entusiasta que de pronto se pone en procura de conocer a Dios, vamos que el conocimiento de Dios es gradual, pero no se trata de hacer un largo curso donde al final del camino terminás viéndole la cara. Con buena predisposición, desde el primer momento podés empezar a percibirlo a Dios. Y volviendo, digo, a la figura del jovencito entusiasta, y nos ocurre esta cosa, ¿no? Que cuando empezamos a aprender algo, empezamos a encontrar resultados, queremos compartirla con todos los demás, queremos contagiarle ese entusiasmo a todos los demás. Ahí es cuando el jovencito se pone a evangelizar. Bueno, para esto sí, claro, es muy efectiva la capacidad racional del hombre que nos permite el diálogo, que nos permite la transmisión de mensajes, de conocimientos. Pero tampoco se trata de ir leyendo la Biblia de puerta en puerta. Podemos invitar a los demás a observar, a contemplar, a compartir un paisaje natural de pronto como si se fuera una visita a un museo, ¿no es cierto? Sin olvidar, sin dejar de tener presente siempre que nuestro conocimiento de Dios es limitado y siempre lo va a ser. Dios es misterioso, no llega nunca uno a una cabal comprensión y conocimiento de Dios. Siempre que hablemos de Dios, tengamos presente que nuestro conocimiento es limitado y que nuestro lenguaje también es limitado, ¿verdad? Aun por mucho que lo sepamos, por mucho que conozcamos a Dios, que lo entendamos, que lo hayamos experimentado, siempre va a haber algo de lo intransferible, de lo inexpresable, de lo incomunicable de nuestra experiencia con Dios, que por otra parte es muy íntima. Pero también podemos hablar de Dios por transferencia incluso de nuestros vecinos. Y acá volvemos al tema de la imagen y de la noción de imagen y la noción de imagen y semejanza, y si quieren una noción más, la de lo puramente por semejanza. La naturaleza está hecha a semejanza de Dios. Mi gato, mi gata, nuestras mascotas están hechas a semejanza de Dios. Nuestro entorno natural está hecho a semejanza de Dios, en tanto que nosotros, partícipes de esa naturaleza, estamos hechos a semejanza de Dios. Pero el hombre tiene el privilegio de haber sido, además de a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Esto quiere decir que el hombre, a diferencia de los animalitos, podemos proyectar cada uno una imagen de Dios. Esto lo decía Carlo Acutis en un video. Estaba maravillado Carlo Acutis, nuestro santito, aquí abajo para el otro lado. Él decía, qué maravilla, qué asombro que todos y cada uno de los individuos humanos, pasados, presentes, futuros, desde los orígenes mismos de la humanidad, todos seamos únicos e irrepetibles, ¿no? Como lo comprueban nuestras huellas dactilares, decía él. Lo que prueba que cada uno como imagen de Dios está mostrando una célula de ese Dios y que todos en consumo proyectamos esa imagen de Dios. Cuando digo todos, hablo de la humanidad pasada, presente y futura. Todos somos cuerpo de Dios. Desde esa posibilidad también podemos hablar de Dios en relación nuestra íntima particular, la de nuestro vecino, en esa posibilidad, capacidad que tenemos de proyectar imagen de Dios. No todas nuestras características humanas proyectan y realizan imagen de Dios. Ya
Somos bastante neuróticos, nuestras neurastenias no proyectan a Dios, pero sí nuestro sentido de bondad, sí nuestro sentido de belleza. Esto está dicho en el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, que la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor. Volviendo al tema del lenguaje, se vuelve necesario entonces rectificar nuestro lenguaje, purificarlo, ¿verdad? Intentar sobreponernos a todo lo que tiene delimitado el propio lenguaje. No se trata de rebajar a Dios a representaciones humanas, sino de nosotros de sobreponernos a esas propias representaciones, no humanizar a Dios, sino intentar en nosotros mismos alcanzar algún grado de calidad divina, sin olvidar que Dios en sí mismo, por naturaleza, es un misterio al que humanamente no se arriba por completo, menos que menos a través de la palabra humana. Sin embargo, el lenguaje puede captar a Dios si se lo emplea con responsabilidad, pero a través de la poesía, de una poesía simbólica. El lenguaje artístico suele captar de manera muy efectiva a Dios y a lo divino. Es interesante lo que se dijo en el concilio de Letrán cuarto: entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Claro, siempre va a haber un acercamiento y un retroceso en nuestra relación con Dios. Cuanto más lo conozcamos, cuanto más penetremos su misterio, proporcionalmente más misterio se nos va a presentar, más profundidad va a cobrar esa dimensión misteriosa. En el mismo espacio, no en otro, decía Santo Tomás de Aquino en su Suma contra Gentiles: nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Lindo mojón, una buena referencia para no perder objetividad desde ya, no volvernos loquitos mesiánicos que de pronto creemos que ya nos aprendimos a Dios. Cultivar la humildad en este sentido. Es interesante este punto de partida. Es más fácil, más rápido vamos a entender lo que Dios no es en relación con lo que objetivamente Dios sí es. Más fácil que expliquemos a otro qué no es Dios que afirmativa que sí es. Para empezar, no está mal, me parece a mí. Bueno, vamos a continuar en el próximo video, donde seguramente ya empecemos a hablar un poco con mayor profundidad el tema de la revelación de Dios, que habrán visto en el transcurso de este video que se va complementando en relación con las posibilidades, vías de conocimiento, de búsqueda de Dios. Sin más, entonces por el momento me voy despidiendo hasta el próximo video. Espero que estén disfrutando, dejen sus comentarios, sus likes y me despido así hasta el próximo video entonces. Hasta pronto.